noches a todos. Les damos la bienvenida a un programa más de Detona. En su sección Lo que no sabes de, hoy nos toca con Yolanda Cantú, candidata a la presidencia municipal de Monterrey por el Partido Acción Nacional. Yolanda, bienvenida a este programa. Es un gusto recibirte. Y también a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña, tanto en Zoom como en Facebook Live. Yolanda, pues una vez que tenemos la bienvenida, es evidente que tenemos que preguntarte algo elemental que es la regla en este programa, que es dónde naciste, dónde estudiaste, cómo fue tu niñez, con quiénes te peleaste, con quiénes te contentaste, cuántos novios tuviste y al final nos digas por qué decidiste la carrera que escogiste. Te ruego que seamos muy concretos en los tiempos para poder avanzar lo más rápido posible porque tenemos muchos temas contigo. Adelante, Yolanda, bienvenida. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que están el día de hoy aquí sintonizándote, Raúl. Bueno, ¿quién es Yolanda? Yolanda, desde que es una niña, es muy curiosa, es una niña exploradora, una niña que siempre, nunca se quedó callada. Lo que te puedo decir es que yo nací en Monterrey, pero mi papá fue consultor, entonces fue una trotamundos. De hecho, mi infancia yo me crié en Asia, en países como Malasia y Singapur. Entonces, veía todo este desarrollo que tenían estos lugares, en especial Singapur, que marca mucho mi vida en cómo una ciudad generaba equidad, siempre estaba desarrollándose constantemente y fue una pasión en donde dije, ¿sabes qué? Esto me encantaría transmitirlo. Regresamos a México cuando ya era una adolescente y yo decía a mí misma, pues oye, había una una diferencia totalmente desde la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, había cosas que yo aprendía cuando yo era chiquita, que estuve rodeada de gente, por ejemplo, hindú, de gente china, los chinos, aprendí desde que era muy chiquita la eficiencia de los chinos, que como tú bien sabes, Raúl, la educación de la infancia es destino, ¿no? Entonces, si tú aprendes todos estos comportamientos, pues básicamente es algo que traes en la sangre. Entonces, todo esto veía y al principio sí era un shock porque decías, oye, ¿sabes qué? Todo este desarrollo y México puede llegar a ser potencia. Entonces, pues paulatinamente todos estos aprendizajes los fui contribuyendo en los liderazgos de la escuela, ¿no? El liderazgo de tener criterio de opinión, el de tener el poder ser empática con los demás, el no juzgar. Sobre todo Singapur, en la infancia que tuve, son países muy abiertos a las culturas, ¿no? Cosmopolitas. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto hace que en mi esencia, pues exista no es el juzgar, sino el abrirse a todos los puntos de vista. Entonces, creo que eso fue una de las cosas, uno de los detonantes que marcó muchísimo mi vida. Y como te digo, soy una niña muy curiosa, una niña muy abierta hacia nuevos horizontes, que eso fue muy detonante en mi adolescencia, ya se puede decir carrera universitaria, y me gustaba mucho estar conectada con el mundo, porque tú sabes que la política pública es saber pues, qué sucede en el mundo, ¿no? Las mejores políticas públicas, los mejores talentos, pues uno tiene que traerlos. Y yo decía, ¿sabes qué? Desde que te voy a platicar una experiencia muy importante, Raúl, por eso uniendo cabos. Cuando yo tenía 17 años, yo fui asistente de Kofi Annan, el director de las Naciones Unidas, y todos me dicen, ¿cómo fue eso? Pues primero que nada, pues siempre estar muy preparada, siempre ver un paso más allá, siempre aprender otros idiomas, estar abierta pues a ensayo, error y también a otras posturas. Y esto me hizo ser muy tesonera, como te digo, como nunca tener miedo, porque el no ya lo tenemos. Y me acuerdo de esta experiencia que les quiero platicar a todos, porque vino la ONU aquí a Monterrey y yo decía, oye, pues yo quiero ir. Me acuerdo que fui, hice todo mi trámite y me decían, es que eres menor de edad.
O sea, ni siquiera tienes 18 años. Y yo, mire, póngame por favor a repartir café, no me importa. Yo quiero realmente seguir, ¿no? Conociendo más gente, vienen grandes funcionarios. Oiga, he aprendido mucho de literatura, quiero ponerlo, ¿no? Al servicio de Monterrey. Pues bueno, me dijeron que no, Raúl. Y me acuerdo que me dije, ¿con quién me tengo que ir a presentar? Pues me dijeron, tienes que ir a Relaciones Exteriores con la coordinadora general. Pues Raúl, fui a hacer 5 horas guardia allá afuera, Relaciones Exteriores, hasta que al final dijo la señora, ¿sabes qué? Te vi muy tesonera y muy constante. Te voy a invitar a que vayas ¿cómo se llama? Al evento de las Naciones Unidas aquí en Monterrey. Tú te acuerdas muy bien que vinieron todos Claro. los presidentes y así. Oye, pues yo estaba muy contenta y como que le faltó personal, Raúl, al grado en que dijeron, y tráete 10 amiguitas para que nos ayude ahí a despachar café y volantes. Pues allá vamos, Raúl, ahí va la muñequita ahí. Me acuerdo que le dije, papá, voy a ir a la ONU. Claro que mi papá me dijo, pues esto está loca, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que llegando ahí, yo siempre le digo a la gente, siempre tu mejor tarjeta de presentación eres tú misma. Pues estando ahí, imagínate que le faltó, yo no sé qué le pasó al asistente Kofi Annan, que llega la señora y dice, estamos metidos en problemas, a ver quién de todas estas tiene buen parecer, se ve amigable y sabe hablar pues idiomas. Y en eso va conmigo y me dice, tú ven, ¿yo qué pasó? Oye, necesito que vas a ser la asistente general de una persona. Y yo, con muchísimo gusto ya voy. Oye, que voy llegando ahí al podio donde estaban los presidentes y me va diciendo, tu jefe a partir de esta semana es él. Y volteo y es Kofi Annan. Y en ese momento dije, wow, te puedo decir, ¿Quién era, Raúl, perdón? ¿Quién Kofi era, Annan. perdón? Kofi Annan era el director mundial de las Naciones Unidas. Sí. Kofi Annan, un tipazo, Raúl, nunca se me va a olvidar, un señor chaparrito, muy sencillo, y me dijo, tú vas a tener una chamba tremenda, vas a tener que medirle el tiempo a los presidentes. Bueno, te puedo decir que yo al principio estaba muy asustada, pero luego él mismo, con su experiencia, con su calma, pues realmente fue entablando de tal manera que yo dije, ¿sabes qué? Fue un aprendizaje muy bueno, un aprendizaje que realmente me nutrió muchísimo, y lo único que te puedo decir que a partir de ese momento no hubo imposibles para Yolanda. O sea, ya el no lo tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer para que sea un sí? Y fue una de las experiencias que marcó mi vida de tal manera de decir, yo algún día quiero ser una funcionaria y dejarle un legado de toda esta preparación a los jóvenes. Y así pasó mi vida. Te puedo decir que mi primer carrera fue licenciada en Ciencias de la Familia y me gustaba muchísimo porque integraba al ser humano, ¿no? Integraba todo lo que es el derecho, la ética, que pues obviamente hoy sabemos que puede haber muchísimas personas, pero falta ética y valores. Y me encantó. Yolanda, te voy a interrumpir. Dime. Te voy a interrumpir. Pero no nos has dicho de tu niñez. Pues de mi niñez, te dije, viví en Asia. Viví Por eso, pero ¿cómo la viviste? ¿Con quiénes te peleaste? Ay, ¿Te agarraste del chongo en tailandés o en chino o en mandarín o cómo? Yo era una niña muy juguetona, era una niña muy energética, te puedo decir que era de esas niñas que estaba en todo lo de la escuela. Yo siempre le decía todo que sí, ¿no? Era una niña muy campechanera, ¿no? Así como que siempre le caía bien a todo mundo. Nunca fue de dieces, pero fue una niña muy creativa. Fíjate que yo no me peleaba con nadie, ¿eh? Y mi papá te puede decir, porque mi papá era consultor, entonces cuando él tenía que viajar que a Japón o tenía que hacer así, siempre me decía, a ver, mijita, yo lo acompañaba y me decía, necesito, tú vas a ser mi asistente. Y me acuerdo que me ponía, Raúl, enfrente de un espejo a caminar, me ponía a caminar, me ponía a decir, a ver, si tú fueras la que me va a presentar, ¿cómo le harías? Era un monito de 5 o 6 años, ¿eh? Pero todo esto, como volvemos a lo mismo, infancia es destino. Entonces, nunca me peleé, por eso te digo que era una niña de muy buen carácter y era una niña que le caía, como te digo, bien a todos. Entonces, yo creo que tuve una infancia muy feliz, una infancia muy internacional y una infancia donde todo este bagaje internacional de formación me sirvió para lo que hoy soy. Entonces, Claro, yo creo que así fue. claro. No, es que para todos los que estamos escuchando es importante saber cómo rejijos fuiste de chiquita.
Claro, De niña. Muy claro. bien. Y Oye, eso, Yolanda, ahora dime, ¿qué estudiaste? Ya de la preparatoria, en la carrera, ¿qué estudiaste? estudié licenciada en Ciencias de la Familia. Me encantó la carrera. La ¿En verdad, dónde la estudiaste? en la Red Universidad Anáhuac, en ese Red Ok. Universidad Anáhuac. Y la verdad es que les voy a ser bien sincera. Yo tenía siempre, aparte de esta energía de viajar, también era una persona que me gusta la vida espiritual, muy, muy espiritual. Y la verdad es que en algún momento llegué a pensar en la consagración, porque decía, ¿sabes qué? Es una manera en cómo puedo hacer el bien. Y estudié licenciada en Ciencias de la Familia porque me gustó muchísimo la carrera, sobre todo por todo el perfil que integra al ser humano, ¿no? Y aparte de eso, también estaba muy conectada con la vida espiritual. Y posteriormente, cuando empiezo a colaborar mucho con organizaciones sin fines de lucro, dije, ¿sabes qué? Siento un llamado muy especial de irle a servir a la gente que más. ¿Eres cristiana? Soy católica, Católica. soy católica. Muy bien. Y Y entonces a partir ahí de ahí, surgió tu vocación natural. es correcto, surgió esa vocación en poder, pues realmente dejar un legado, pero no solamente un legado en estudiar, sino ir por una carrera que realmente tuviera el centro de la formación humana, ¿no? Y eso siempre se lo voy a agradecer a la carrera. Ahora, después de eso, estudié licenciada en psicología en la Universidad Regiomontana porque me doy cuenta que es muy importante, pues no solamente conocer el origen de las familias, porque ahí está la génesis del problema y también tener una formación, sino también cómo está pensando la psique. Y ahí fue cuando me puse a estudiar licenciada en psicología y pues fue muy interesante porque complementaba las dos, pero pues bueno, ya para ese entonces mi papá me dijo, mijita, si usted quiere, pues sígale, pero usted se la va a pagar. Entonces trabajaba, estudiaba y tenía aparte mi proyectito, ¿no? Y este proyectito se llama COET y empezó hace más de una década. Y básicamente, ¿de qué era lo que hacía? Cuando yo salgo del núcleo religioso, digo, vámonos a la vida real y vámonos ahora a estar no, con otro tipo de personas. Y ahí empiezo a ver nuevamente el origen de las familias, la gran disfuncionalidad de las familias. Y la disfuncionalidad de las familias, pues hay que entenderle no solo en su aspecto familiar, sino también psicológico. Entonces, ahí fue cuando creó este proyectito que poco a poco fue creciendo y aplicaba las pruebas psicológicas, entonces tenía un contexto muchísimo más amplio. Y pues bueno, este proyectito empieza muy pequeñito, empieza en, imagínense, 4x4 y paulatinamente empezamos a hacer 5, 6, 10, 20, 30 familias al grado en que, pues bueno, le hacíamos la competencia a una organización de gobierno, que no vamos a decir nombres en este momento, pero que la gente venía y decía, ¿sabes qué? Es que nos sentimos más contentos contigo y das eres más eficiente. Pero pues bueno, una de las cosas que nos empezamos a dar cuenta era de que los niños o las familias que venían eran muy disfuncionales y muchos de ellos terminaban en el crimen y la violencia, ¿no? Entonces, al conocer las variables y conocer las características de estas familias, empezamos a trabajar con ellas al grado que pues disminuíamos estas tasas. Pero esto tú sabes, Raúl, que cuando uno quiere hacer cosas buenas, ¿qué es lo que sucede? Que pues hay gente que no le gusta, ¿no? Porque imagínate, le estás quitando la carnada, pues a los que necesitan esos niños y esas familias. Entonces empezaron a darnos miedo, empezaron a cobrarnos piso, y yo lo que les decía, yo no te doy piso, tráeme a tu familia, tráeme a tu hijo, y empezaron a generarnos miedo. Pero un evento que marcó muchísimo mi vida esto no tiene nada que ver con el proyecto que yo estaba realizando, pero sí tiene mucho que ver con lo que a mí me hace el coraje de seguir, Raúl. El coraje que me pasa a mí es que a mí me persiguen, llego a mi casa, a la casa de todos ustedes, y en ese momento un Bora se estaciona, viene hacia mí, me encañonan, y eran niños adolescentes, muy parecidos a los que nosotros teníamos en estos proyectos ayudando. Y en ese momento me dicen, dame las llaves. Yo le dije, pero ¿por qué te las tengo que dar? O sea, porque veías a los niños que tú estás ayudando. Entonces, pues se te hizo muy fácil. Me ponen una pistola aquí, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Me llevan a mi coche y lo único que yo pensé, Raúl, es me van a violar y me van a matar.
Yo te puedo decir que esta tu servidora es un milagro que yo esté viva. No era mi turno y lo único que yo te puedo decir es que yo sentí en mi cajuela, sentí mis cosas y en ese momento digo, Dios mío, soy tuya, donde quieras, estoy lista. Me avientan, se llevan el coche, se llevan las cosas de los niños, se llevan mis credenciales, se llevan todo. Obviamente, como sabemos cómo están las cosas de violencia, pues a mi papá le dice ahí la misma ministerial y todo, pues para encontrarte el coche, pues no, algo de perdido. A las 2 horas estaba la gente llamando de que habían encontrado el coche, le dijeron, dígale a su hija que se olvide de lo que pasó, cobre el seguro y dele gracias a Dios que está viva. Pero esto a mí, Raúl, me hizo, imagínate, pues imagínate de chiquita. ¿En qué año fue, Yolanda? En el 2010, 2009, 2010, cuando la violencia... En Monterrey, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto, Raúl, me da tanta impotencia y tanta rabia porque decía, es un proyecto tan hermoso, estamos ayudando a familias disfuncionales, estamos sacando, viendo estas bondades, pues más, imagínate, tenía 2 sopas, o le seguía o lo quitaba. Pues Raúl, por lo mismo que volvemos de cómo soy en mi infancia, soy muy tesonera, entonces, ¿qué voy a renunciar? Entonces, seguimos, al grado que pues obviamente siguió el índice de violencia y lo único que te puedo decir es que tuvimos que cambiarnos de zona por la misma inseguridad de los niños, pero me fui a la azotea, imagínate mi vecina me dice, te presto mi azotea. Y yo, ¿cómo? ¿La azotea? Pues ahí volví a empezar y veía, Raúl, algo muy interesante, porque la violencia que veíamos en el municipio de Guadalupe con estas familias disfuncionales era muy parecida a la del Monterrey. Entonces, poco a poco empecé a generar lo que llaman los técnicos de la ciencia política, grupos de tratamiento y de control, y veía los que están participando con nosotros, los que vienen de escuela privada y los que están en escuela pública con sus familias y necesitamos los que no tienen apoyo. Entonces, aquí tú tenías variables muy interesantes al grado en que yo generé un currículum. Y el currículum era trabajar con los ciudadanos, trabajar con las escuelas y trabajar con los niños. Y en el 2016, Raúl, este proyectito que tiene su origen en Monterrey, en un cuartito de 4x4, que ha ido evolucionando con esta... En un techo. En un techo, de verdad. Nadie me lo cree, pero en un techo. En el 2016 fue galardoneado por el presidente Barack Obama, ¿no? Entonces me sentí muy contenta, me becan al 100%, me voy a Estados Unidos, a Chicago, donde está la comunidad más grande de migrantes, pero una de las cosas que el gobierno de Estados Unidos habla de las grandes áreas de oportunidad de todo lo que son países latinoamericanos y demás, es que el servidor tiene que tener la capacidad de generar dinero. Entonces, porque hay grandes proyectos, Raúl, que tú sabes, que mueren porque no hay dinero. Entonces, ¿cómo hacernos evidencia, cómo generar evidencia, cómo generar transparencia y cómo hacernos capitalmente rentables? Entonces, eso fue lo que yo voy a aprender cuando me gano este galardón del presidente y ahí aprendo todo esto. Regreso y pues, ¿cómo te explico que ya después de 8 años, imagínate ya de estar siguiendo, evolucionando, por fin nos constituimos, por fin estaba muy contenta porque ya tenía mi propio sueldo. Imagínate, o sea, toda la gente que es empresaria ahorita, tener una chamaca ahí que es tesonera y que de verdad no le va a hacer caso a nadie porque está muy enamorada del origen de uno de los cánceres que carcome a México, que es la inseguridad, pues por fin ya éramos rentables, ya tenías tu sueldo, ya tenías todo, ya empezabas a unirte con otras empresas aquí en Monterrey. De verdad que ya cuando me presentaba con directores, te puedo platicar todas estas experiencias, siempre traía un saco en el coche porque me decían, director Juanito Pérez quiere hablar contigo. Oye, había que hablar y había que enseñarle números. Entonces, esto me da el pase a que ya en el 2017 me siento muy orgullosa de lo que te digo, el proyecto ya corría por sí mismo y tenemos que buscar a las empresas porque las empresas son las que más te pueden apostar para hacer mediciones, no en pequeño, en global o en una escala más medible. Pues en el 2018, Raúl, ahí va la siguiente sorpresa. Barack vuelve a convocar a nivel mundial jóvenes que tengan iniciativas, que sean tesoneros, que tengan muchísima capacidad de liderazgo y que tengan proyectos medibles. Entonces aquí me gano nuevamente el pase en el 2018 para irme a la maestría creada por el presidente Barack Obama
con el proyecto que vuelve a empezar hace 10 años aquí en Monterrey. Entonces esto, pues obviamente al llevármelo a la Universidad de Chicago, ahí lo estuvimos evaluando, tuve la oportunidad de estar viéndolo con un premio Nobel, con otros economistas, porque no es solamente el generar programas para ayudar a la comunidad, sino también tenemos que generar programas que generen dinero y empiecen a cambiar el chip de las personas para que ellos también de abajo hacia arriba podamos ir permeando y reducir la inequidad social. Pues bueno, Raúl, lo que te puedo decir es que esta pequeña curiosa, que empieza desde que es una bebé hasta que llegamos a Chicago, lo que hace es que me permite abrirme puertas en otros países. Y yo siempre le tocaba a Raúl la puerta a los políticos aquí y pues nunca me hacían caso, luego te hablo, pues bueno, nunca se hizo, no aquí. Pero volvemos a lo mismo, Raúl, nadie es profeta en su tierra. Y bueno, a lo mejor me rechazaban aquí en México, pero me abrió la puerta, por ejemplo, la corona en Jordania. Tuve la oportunidad de irme a entrevistar personalmente con el príncipe para poder estudiar la violencia y el estrés postraumático de los campos de refugiados, que son alrededor de 80,000. Y ahí eso me permite abrirme campo también en el gobierno de Palestina y también conocer un poquito más acerca del gobierno israelita, ¿no? Para ir viendo, pues obviamente las necesidades de Medio Oriente y así. Este modelo que te digo que fue galardoneado cada vez ha ido avanzando al grado que me he sentado, por ejemplo, con diferentes ministros. Mi última participación fue por la PEC de Singapur, que viene siendo el puente económico del Pacífico, junto con la ministra de Desarrollo Sustentable de Malasia, en donde tenemos que ver modelos eficientes, capitalizables y que podamos cambiar estos factores para ayudar al servicio público. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a ser bien sincera, estando en Malasia, tuve una entrevista así como tú en cadena nacional, y esto me abre la puerta que me empiecen a hablar que de China, que me empiecen a hablar de Francia, Suiza, los árabes allá en Qatar. Y yo estaba bien feliz porque sí dije, si a lo mejor ahorita no hay la oportunidad de México, ya me están abriendo la oportunidad del mundo. Bueno, yo estaba muy contenta, el gobierno me habla ahí alguien en Qatar, me dicen, ¿sabes qué? Ese modelo, eso que estás haciendo, que te han premiado y que genera y todo, lo queremos aplicar en Qatar. Y yo estaba bien feliz, te iban a pagar el sueldo de tus sueños, te iban a dar el presupuesto para trabajar con la subsecretaria, tú eras feliz, ¿no? Y pues bueno, ¿qué sucede? COVID. Pasa COVID y haz de cuenta que ya no me pude regresar Te aparece la señora coronavirus, que es tremenda. Ya ves, oye, bueno, estando en Singapur y en Malasia, yo tenía mi regreso de Qatar a Chicago, porque yo estaba viviendo en Chicago y venía y iba a Monterrey. Y pues bueno, pues no hacerte el cuento largo, ya no pude regresar a Chicago, ya no pude ir a Qatar, porque una de las cosas es que habló el asistente del embajador de México en Malasia y me dice, Yolanda, ¿te quedas en Asia? O mejor te regresas a casa de tus papás mientras pasa el COVID, va a pasar unas semanas y ya no te regresas. Bueno, ya yo salgo en los últimos vuelos antes de que se cerraran las fronteras rotundas por Japón hacia América y Ciudad de México. Llego a Monterrey con una maletita chiquita diciendo, el COVID va a pasar en 2, 3 semanas, en 3 meses ya estamos recogiendo mis cosas en Chicago y nos regresamos a Qatar, ¿no? Pues ya pasó 1 año, 3 meses. Estoy aquí. Y pues básicamente te voy a decir algo, Raúl. Hay muchos mexicanos brillantes en el exterior, que a lo mejor todavía es un área de oportunidad aquí en México, pero que esos mexicanos necesitamos regresar a México, necesitamos forzosamente estar aquí, ¿no? De todos estos modelos tan grandiosos que han funcionado en el exterior, ponerlos al servicio, porque COVID nos vino a enseñar, Raúl, que no estamos preparados ni estratégicamente ni financieramente, y eso es terrible para Monterrey y para México. Ahora, otra de las cosas. A ver, perdón que te interrumpa, pero tu servidor y toda la gente queremos saber, tú como candidata, ¿qué le ofreces a la población de Monterrey con todo ese bagaje que tú traes, con toda esa experiencia y conocimientos, contactos y con tus modelos económicos sociales? ¿Qué regijos le ofreces a los regiomontanos para que voten por ti? ¿Qué le podemos ofrecer a los regiomontanos? Primero que nada, volvemos a lo que estábamos ahorita diciendo.
el político per se, utilizando estas mismas fórmulas, ya estamos obsoletos. Si nosotros salimos de México y vemos cómo funciona la globalidad tan rápido, vemos que nosotros tenemos que estar preparados, como vuelvo a decir, el funcionario ya no nada más es de recoger dinero, tiene que tener la capacidad de estar conectado y generar capital, Raúl. Esto es muy serio, porque volvemos a lo mismo, grandes proyectos se han ido al fracaso por falta de dinero, pero lo más importante, tener la capacidad de tener todas estas conexiones para acelerar el desarrollo de Monterrey. Como lo vemos hoy más que nunca, COVID nos vino a desenmascarar. Ahora, otra de las cosas, sabemos que el político, pues obviamente tiene su forma de ser, pero volvemos a lo mismo, estamos quedando obsoletos. Les recomiendo ampliamente leer el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Y fracasan las naciones en política porque vuelven a repetir estos modelos que ya no funcionan para la velocidad que traemos. Entonces, primero que nada, volvemos a lo mismo, tener un servidor que tenga al mundo más cerca que nunca. Segunda, políticas públicas que sean medibles y sustentables. Algo que le decía a los ciudadanos, lo que no se mide, no sirve. Entonces, si nada más empezamos a hacer, es que ayude a quién sabe cuánta gente, no. Necesitamos tener métricas y patrones en base a cómo lo hacen las mejores naciones. Entonces, eso es muy importante. Segunda, retorno de inversión. Yo lo que les digo a todo el mundo que tiene negocio, tú tienes un negocio, ¿no? Y en el negocio tú tienes que saber cuánto capital hay y cómo lo vas a distribuir y tienes que ser transparente en todo lo que estés haciendo. ¿Por qué los grandes gobiernos tienen tabuladores en tiempo real de todo el capital que ingresa a sus municipios y puede saber hasta un niño de 5 o 6 años cómo se va administrando? Eso hoy le pregunté como a 200 personas y nadie tiene la menor duda o la menor, ¿cómo le diré? El conocimiento de cuánto capital entra al municipio. Hay más de 6,188 millones de entrada, más todas las partidas que recibe. ¿En qué se gasta? Necesitamos tabuladores financieros en tiempo real para que la gente compruebe en qué se distribuye y qué se gasta. Por eso tanta mentira, Raúl, porque ni siquiera, porque promesas hay muchas, pero con una financiera y una persona que se dedica a la estructura económica como tu servidora, Raúl, tienes que tener métricas, si no, no sirve. Entonces, esa es una de las cosas que les podemos dar, transparencia en tiempo real. Y pues obviamente alguien que pueda poner a Monterrey a la vanguardia. Podemos poner a Monterrey una potencia mundial, de verdad. Porque aparte, Raúl, somos creativos. Si tú te vas, por ejemplo, con un árabe o te vas con un europeo, son cuadrados, ¿a poco no? No tienen la creatividad del mexicano. El mexicano, donde quiera que vaya, es creativo. Aparte, somos, ¿cómo se llama? Chachalacheros, buena onda. Y pues imagínate poner a Monterrey en esa referencia. Entonces, hoy más que nunca, Raúl, Monterrey pide a gritos funcionarios intelectuales, capacidad de poder ponerlos financieramente en un periodo no más menos de un año de perdido, mejor de cómo estábamos con todas estas cosas que están pasando de COVID. Aquí, esto me abre la puerta a otra serie de preguntas. Claro. ¿Verdad? Y que evidentemente están relacionadas con tu capacidad. Claro. Pero te voy a hacer nomás una pregunta más y después entramos al otro tema que creo que es importante. Yolanda Cantú, estás enfrente de Francisco Cienfuegos. Claro. Enfrente de Víctor Fuentes. Enfrente de Colosio. Y no desprecio a los demás. A todos les tengo una estima y un gran afecto. En un debate, ¿tú qué les dirías directamente para decirles, yo soy mejor que ustedes? Primero que nada, Raúl, creo que todos le amamos a Monterrey, ¿no? Partiendo de ese factor común. Pero tenemos diferentes visiones para el mismo. Uno a lo mejor tiene una forma más, llevarnos los mismos patrones, otro más chachalachero, en fin, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que yo soy la voz del hartazgo de 1,200,000 personas. Es decir, que cada 3 años, todos, incluyéndolos, van y pregonan el voto.
van y dicen promesas, y es lo que le digo a los ciudadanos, van y prometen promesas sin tabuladores y por eso no los cumplen. Ahora, segunda, es muy importante que de verdad cumplan lo que están haciendo, ¿no? Es decir, si ellos se comprometieron a estar en ese lugar, acabe y que sea la ciudadanía quien lo elija, no realmente ellos elegirse por sí mismos para seguir en una posición de poder que pues a lo mejor algunos dicen yo quiero continuar, pero otros realmente podríamos hablar de un engolosinamiento. Ahora, ¿qué es lo único que les puedo decir? Es que seamos transparentes, que seamos realmente, que estemos conectados al mundo, porque eso es lo que hoy necesitamos. Y que pues obviamente va a ganar el que tenga mayor convencimiento, pero no solamente en palabras, sino también tenga evidencias sustentables. Y pues obviamente si tú me dices, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo. Soy una tecnócrata, sí, soy una tecnócrata. Me voy a la evidencia, me voy a los datos y me voy a las finanzas. Pero también soy una persona que tiene mucho que aportarle a Monterrey. Mucha gente, como le digo, hay grandes fugas de cerebro y aquí entre tu servidora es una de ellas que ha tenido que lucirse en el exterior y pues bueno, ya es hora de traer a todas estas mentes para poder, como te dije, darle un ponche a Monterrey, pero estoy segura que al final la ciudadanía es el que va a elegir al que mejor le convenza, no importa que haya tenido 10 años. No importa que sea una persona en la figura pública, tu servidora no ha querido ser una figura pública no porque no quiera, es porque el mundo le ha abierto las puertas y estamos sumamente preparadas para contender a la alcaldía y asumir el riesgo. ¿Por qué el PAN y por qué no los otros partidos? ¿Por qué el PAN? Primero que nada, porque ya sabes que se asemeja a mis valores de familia y de centro, pero también cuando regreso de Malasia, estaba haciendo nuevamente tabuladores con mis cuates de Chicago. Y empezamos a ver que pues obviamente, oye, está fatal el desempleo. Empezamos a ver, agarrar poblaciones, muestras proporcionales. Y empezábamos a ver que decía, híjole, si agarramos los programas de responsabilidad social, hoy es cruel, Raúl, que más de 24,000 niños de la zona aquí metropolitana nunca van a poder regresar a la escuela y si regresan nunca se van a poner en forma. ¿Por qué? Pues por obviamente muchísimas cosas que tenemos que atacar. Pero aquí lo que era cuestionante es ver cifras, que estos niños podrían, imagínate, estamos hablando de 24,000 niños, ¿ok? De la zona, solo de una población que es representativa en cierto sector, pero si evaluamos a todo Monterrey, tendríamos que, esta suma puede elevarse según la tasa de desempleo de las familias y las zonas marginadas. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que digo, esto es muy serio. Entonces, en ese momento, digo, yo pensaba que ya me iba a regresar a Qatar. Entonces dije, oye, voy a entregar estas tablas que hice y estos modelos, se los voy a integrar a algún servidor público, que lo ponga en práctica, quítale mi nombre y haz algo. Entonces, bueno, estando así, le toqué la puerta a todos los partidos, Raúl. Le toqué la puerta al PRI, le toqué la puerta a Morena, le toqué la puerta a Movimiento Ciudadano, a todos se las toqué, pero ninguno me hizo caso, ninguno me escuchó, después te marco, nunca te contestan los teléfonos, hay mucho hermetismo para llegar. Llego al Partido Acción Nacional, primero que nada, en diciéndoles, si estos tabuladores que hicimos son reales, vamos a regresar a lo que pasaba en el 2010, tarde o que temprano. La violencia y el desempleo van a ser imparables. Como le dije a gente del Partido Acción Nacional, si nosotros creemos que el COVID es el único tsunami, ahí viene un meteorito del tamaño de la Tierra a estrellarse con la Tierra y se llama crimen y violencia, más desempleo imparable. Entonces, fue ahí cuando veo la convocatoria del Partido Acción Nacional. Pero te voy a ser bien sincera, yo no quería ningún puesto de alcaldía, ningún puesto de políticos, lo hacía simple y sencillamente para que alguien hiciera algo. Pero en ese momento veo que está la candidatura y digo, oye, pues ¿por qué no aplicar para algo? Pero es ahí cuando empiezo a tener una serie de entrevistas con varias gente del Partido Acción Nacional y empiezan a darse cuenta que pues tu servidora trae lo que hoy más que nunca se necesita, que es evidencia y un líder que pueda empatarnos y emparejarnos financieramente con el mundo. Entonces, ahí tuvo una serie de entrevistas muy correctas, muy honestas, y me dicen, ¿sabes qué?
Creemos rotundamente que el Partido de Acción Nacional necesita regresar a sus orígenes. Líderes que han ido a escuelas de primera, que han tenido mucha cultura, que han tenido éxito en el exterior, hoy más que nunca lo necesita Monterrey. Y es la razón por la que tu servidora hoy está enfrente de ti. ¿Por qué crees que en la opinión pública y en las redes sociales se comenta insistentemente que te nominaron a ti porque tiene un acuerdo con el PRI para que gane Cienfuegos o gane otro candidato? Ay, déjame te digo que me río, porque Yolanda Cantú llegó sola y se va sola. Yolanda Cantú llegó aquí con un grito desesperado de la ciudadanía, porque así como yo, Raúl, he escuchado a más de 1000 personas diciendo que han hecho modelos padrísimos y que nadie los escucha porque no hay humildad en los funcionarios, solo hay engolosinamiento de poder. Pero cuando un ciudadano es genuino y auténtico, de verdad que se sienta con los políticos, oye, haz esto. Y más que nada, Raúl, empiezas a decir, ¿por qué si Yolanda le manda a hablar Qatar? ¿Por qué si a Yolanda le manda a hablar la corona en Jordania? ¿Por qué no hacerlo al servicio de los regiomontanos? ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Pues claro que no. Yolanda Cantú, yo te puedo decir que está más que dispuesta a servirles. Y aunque sea, esperemos que el resultado sea positivo, pero si no lo fuese así, como bien lo dije, yo voy a quedarme con ustedes hasta que el Cerro de la Silla se caiga, aún y cuando esté en China, en Qatar y donde sea, porque necesitamos mexicanos brillantes. Pero ¿sabes algo, Raúl? El gran problema en nuestra política es que nos gusta el circo. Y eso es lo que los ciudadanos ya no se merecen. Damos otro tipo de estrategia, otro tipo de líderes que realmente puedan generar impacto social y retorno de inversión a la vida pública. Entonces yo no tengo ningún miedo, la verdad. No me espantan apellidos, no me espantan partidos. Si tú realmente, perdón por el término que voy a usar, pero si tú los encueras a todos y te pones así en factor común que han hecho, pues te vas a dar cuenta de sus propios resultados. Por favor, la ciudadanía no es tonta. Ahora, que si me pusieron, no señores, ya déjense de patrañas. Yolanda entró aquí con un grito desesperado y así como fui chiquita, cuando fui a tocarle la puerta a la de Relaciones Exteriores para yo ser la asistente de Kofi Annan, que eso fue, así hoy le toco la puerta a los regiomontanos que ya intentamos despertar. Eso es. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto tu entusiasmo, me da mucho gusto esa energía que tú tienes, pero sobre todo tu objetividad en cuanto a los planteamientos de soluciones a nuestra ciudad. Seguramente mucha gente no la entiende, ¿verdad? Pero ese es otro tema y a lo mejor más adelante lo podríamos discutir con detalle. Pero hay un factor que tú con todo ese conocimiento que tienes, debes estar muy consciente de que esto se gana con votos. Claro. Propuestas es un elemento que influye, la simpatía, el llamado, la convocatoria, pero a final de cuentas esto se gana con votos. Tú y el Partido Acción Nacional de Monterrey tienen la capacidad de sacar a la gente a votar para que voten por Yolanda Cantú. Definitivamente. Yo creo que aquí, fíjate, he estado en las colonias y cuando platicas con ellos, y de verdad que vámonos a las matemáticas simples. Cuando les haces un ejemplo muy concretito a las personas, de verdad que llega gente y te dice, yo iba a votar por el rojo y ahora voy a votar por ti. Yo iba a votar por el naranja y ahora voto por ti. O sea, la gente se da cuenta, Raúl, cuando uno habla, cuando uno es certero. Yolanda no tiene nada que perder. De verdad, más bien Yolanda está ganando que la gente despierte. Y claro, todo esto se encuentra con votos, pero como te digo, el ciudadano se da cuenta cuando tiene a la persona ahí enfrente, desde cómo le está hablando, desde cómo se está expresando, ¿no? Al ciudadano no lo hace, al ciudadano ahorita ya puede agarrar todo lo que lee. Yo siempre digo, señor, agarre todo y usted vote por el que quiera, ¿no? O sea, realmente ahorita los ciudadanos, llámese del estrato social que sea, están ávidos de verdad de gente pensante,
de gente que esté empático con ellos, ¿no? Entonces, realmente yo te puedo decir que es un trabajo titánico, sí lo es, pero a medida que van conociendo a Yolanda, se van dando cuenta que los ciudadanos y que los políticos, más bien dicho, los servidores públicos, porque más allá de políticos son servidores públicos, debemos dejar de ser gente tan alejada, debemos de ser gente que realmente esté hablando el lenguaje de ellos y que les pueda abrir la luz. Por ejemplo, me encanta utilizar el mito de la caverna de Platón, en donde uno sale a la luz y todos siguen cavando, ¿no? Porque quieren seguir en esa oscuridad. Pero cuando tratas y empiezas a darle una forma muy sencilla, que eso no le lleva a nada, y ver la situación, ellos empiezan a decir, oye, hay otra alternativa, y poquito a poquito empezamos a filtrar, ¿no? Entre los ciudadanos. Entonces, yo estoy muy, muy contenta, te puedo decir, y la verdad es que si seguimos utilizando, como bien lo dice Alberto Einstein, si seguimos utilizando las mismas fórmulas, vamos a tener los mismos resultados. Así que lo que más necesitan hoy los ciudadanos de verdad es gente muy preparada, muy aterrizada y que realmente se deje de promesas. Necesitamos tabuladores financieros en tiempo real. Muy bien. Antes de pasarle la palabra a la audiencia para que pregunte lo que ellos deseen, porque esa es parte de nuestro protocolo, de nuestra estructura, estás consciente, ¿verdad?, de que tus adversarios políticos te llevan una ventaja enorme en las encuestas. Claro, las encuestas son la fotografía de hoy, no es la fotografía definitiva, ¿verdad? Eso por lo menos a mí me queda muy claro. Pero a final de cuentas, pues no, eso es lo que nos enseñan, de que tú vas prácticamente, si mal no me acuerdo, creo que en tercer o cuarto lugar en la intención del voto, ¿verdad? En lo personal, yo vivo en Monterrey. Yo ya escuché a todos los candidatos, me faltaba escucharte a ti. Y tú tienes una propuesta mucho más sólida, mucho más consolidada y estructurada que los otros adversarios tuyos. Pero ¿cómo le vas a hacer para multiplicar el mensaje y que llegue a la gente para que no voten por aquel y por el otro y por fulano, sino que voten por ti? Volvemos a lo mismo. El que paga manda. Sabemos, tu servidora, para hacer sus modelos, pues obviamente hay encuestas o hay bases de datos que pues no nos sirven. Hay que irnos a comisiones internacionales para sacar los datos, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice en México y otra cosa es lo que dice el mundo. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que cada uno, volvemos a lo mismo, cada uno le ama a Monterrey de distinta forma. Es cierto, Yolanda a lo mejor la acaban de conocer hace 3 semanas. ¿Pero qué sucede? Pues que la verdad es que, como vuelvo a decir, no tengo miedo. La gente te va a ir conociendo. En los debates también te van a ir escuchando. Y como volvemos a lo mismo, la gente se da cuenta cuando uno sabe. Se da cuenta cuando uno está ahí nada más para engolosinarse de poder y para seguir con las mismas prácticas cancerígenas para México. Entonces, de verdad que hoy la gente está ávida, de verdad, de tener líderes genuinos, líderes que más allá de partidos y apellidos se inspiren con su vida, no con esta trayectoria. Yo te puedo decir que es cierto, a lo mejor hay que picar piedra, hay que irnos a lo que se puede con toda la transparencia. Hay que picar piedra y pulverizarla y mandarla por todos lados, ¿eh? Y te digo algo, como mujeres, yo siempre le digo, imagínense si hace 2000 años, vamos a suponer en las deidades cristianas, María Magdalena y todas corrieron y le chismearon a todo el pueblo que lo que había pasado, ¿no? Pues ahora con Facebook, con Instagram, con las redes sociales sí se puede hacer, pero pues obviamente a lo mejor es un poquito más, pues se puede decir pausado, pero confío rotundamente en que el ciudadano va a tener la capacidad de elegir, vamos a tener ponencias como los debates, vamos a tener por ley lugares en donde se tengan que entrevistar a todos los candidatos y yo lo único que le digo a todos, observen con lupa,
con lupa lo que está haciendo cada uno. Olvídense de partidos, olvídense de apellidos. ¿Qué hicieron? Y si sus modelos son tan eficientes, ¿qué en otros lugares le han reconocido del mismo? ¿No? Porque hoy más que nunca ya no necesitamos las prácticas de siempre, necesitamos líderes genuinos, Raúl. Necesitamos irnos a los líderes de México, donde uno hasta se sentía orgulloso de tener esas figuras. Y más mujeres. Imagínate, hay bien poquitas mujeres. Estamos mujeres muy preparadas al servicio de la vida pública. Entonces, volvemos a lo mismo, no me quita el sueño. Sé que es una tarea titánica, pero no imposible. Muy bien. Muchas gracias, Yolanda. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Yo les pediría aquí a la audiencia que fueran tan amables de levantar la manita aquí en el Zoom. Alguien me dijo que tenía los lentes chuecos, ya me los enderecé, más bien ya me los quité. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si es tan amable de levantar su mano, manifestar su presencia. Ahora, es ahora o callen para siempre. No oigo a nadie. Ah, ya apareció aquí Marco Antonio Vázquez. Adelante, Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. ¿Me escuchan? Aquí todos. Perfecto. Bueno, algo que considero importante acá el poniente de Monterrey es el tema de la inseguridad. Con este tema del COVID, sí se incrementaron pues considerablemente este tema de robos a casa habitación, inclusive en los parques y demás. Aquí considero que tal vez es una falta de coordinación, porque acá está la fuerza civil y tal vez la falta de prevención por parte del municipio. En este caso, y escuchando un poco de lo que has realizado, Yolanda, ¿cómo podría impactar alguno de los proyectos que implementarías en tu gestión para reducir ese tema de prevención acá en la zona poniente y tal vez reducir un poco el tema de la inseguridad? O no sé si sea viable, por ejemplo, que acá en Monterrey la policía municipal tomara ese mando. ¿Ahí qué se podría realizar? Yo te pregunto, Marco, a ti. Vamos a ser socráticos. ¿Tú qué harías? Bueno, si yo estuviera en el puesto como municipio de Monterrey, buscaría la prevención. Yo soy más dado a eso, a prevenir a que actuar y atacar esos problemas. Preferiría la prevención. Y considero que sí está un poco descuidado acá. Totalmente de acuerdo. Una de las grandes fallas de muchísimos gobiernos es que solo generamos aspirinas sociales, es decir, solo vemos, ¿no? Parchamos los problemas, pero no nos vamos a la génesis del mismo. Pues una de las cosas básicamente es, tenemos que unificar, hay un problema real entre la policía del Estado y policía regia y debemos de unificar, ¿no? Pero también otra de las cosas muy importantes es la comunidad. Vámonos ahorita hacia la comunidad. Me encanta utilizar una pirámide de Maslow y vámonos desde lo básico que es la comunidad hasta vendría siendo todo el municipio. Entonces tú estás ahorita, por ejemplo, en la pirámide y dices en comunidad. Nosotros como mexicanos te hago una pregunta. ¿Tú conoces a tus vecinos de toda tu cuadra? Conozco más a los vecinos de otras colonias, pero aquí en este sector, como es privado, por lo regular son muy poco sociables. Más en sectores populares creo que es diferente el ambiente, muy, muy curioso eso. Fíjate que aquí me encanta, por eso volvemos desde lo particular hasta lo global. Nosotros no conocemos, tenemos como cultura, no somos tan empáticos, ¿no? Entonces necesitamos empezar a trabajar con la comunidad. Es decir, que los mismos vecinos se conozcan, que los mismos vecinos empiecen a generar programas sustentables para ellos mismos en la comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un alcalde puede decir, voy a poner botones de pánico, voy a poner una app en donde en menos de 10 segundos va a llegar la policía, le vamos a pagar nosotros el sueldo al policía de barrio, podemos hacer cosas muy triviales, pero tú bien lo acabas de decir, hay que irnos a la génesis y la prevención. Yo estaba en una junta de colonos y le digo, a ver, y siguen las mismas incidencias y dicen, no, hombre, hasta más. Oiga, ¿y por qué roban? ¿Se ha preguntado por qué están robando? No, pues no sé, nada más son rateros. Pero ¿cuál es el patrón de estos rateros, no? O sea, roban porque se quedaron sin trabajo,
roban porque quieren drogarse. Y esto es muy importante, volvemos a lo mismo, a lo que había dicho, lo que no se mide no sirve. Pero si nosotros tenemos un conocimiento, como bien lo dices, de la conducta de delinquear de esas personas, el alcalde puede generar programas en estas zonas rojas para ir disminuyendo realmente el problema de abajo hacia arriba y evitar generar aspirinas sociales, que el retorno de inversión de los programas es muy pobre al salir un alcalde o al salir cualquier funcionario. Entonces, si nosotros hacemos todo esto, vamos a unir las partes. Si nosotros generamos más empatía en la comunidad, generamos cosas muy, se puede decir, muy superfluas, como son los botones de pánico, como es la patrulla, como es unificar, como es tener las apps en tiempo real, como es la tecnología, que también embona. Pero si esto también le ponemos el invertir en el capital humano, es decir, cuál es el factor común de estas zonas, también empezamos a ver realmente el problema desde otra perspectiva. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer. Tú como policía, ¿cuánto gana un policía? Como unos 15,000 pesos, ¿no? ¿Tú arriesgarías tu vida por 15,000 pesos? No, de plano no. Y no tienes seguro ni nada, ¿eh? Son 15 libres. Pues claro que no. O sea, por lógica nadie, ni tu servidora. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos empezar a generar que estos servidores, que son los policías, empecemos a generar una especie de práctica como un marino. Tú ves a un marino en los Estados Unidos y ser un marino, de verdad, que eso está un orgullo. Entonces necesitamos empezar también a invertir en capital humano, es decir, pagarle mejores sueldos, empezar a elevarles el conocimiento de qué está pasando, por ejemplo, con otros gobiernos eficientes. Estoy muy de la mano con el gobierno y la policía israelita. Entonces, ¿cómo podemos hacer intercambio de policías para que ellos también sientan que su trabajo les da un plus? ¿No? O sea, que te sientes orgulloso de estar ahí, de que hay becas para tus hijos para que ellos también vayan a muy buenas escuelas, tengas seguro de gastos médicos muy buenos y que realmente sea un honor servirle a la ciudadanía. Entonces, fíjate cómo hay que trabajar en muchos aspectos, que se resume todo en capital humano. Capital humano en la zona roja, capital humano en nuestros servidores, pero también el generar capital de unión en las comunidades, y es ahí en donde podemos ver una conducta o una política pública medible, sustentable y que tiene retorno de inversión, porque cuando uno invierte en capital humano, está más contento, rinde más, trabaja, se puede decir, trabaja más eficiente y por ende también generamos una política, como vuelvo a decir, una política que vale la pena aplicar. Entonces vemos cómo sí hay que irnos a la prevención. El problema es que lo más fácil que todos te van a decir es aspirina social. Yolanda, aquí tengo una pregunta de Filiberto que está ligada a lo que tú estabas señalando y dice, ¿qué se puede hacer para evitar esa violencia que afecta a los habitantes de Nuevo León y en particular de Monterrey? ¿Debe endurecerse las penas? ¿Debe reconstruirse el tejido social? ¿Qué opinas, Yolanda? Primero que nada, sí deben de ser duras, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que no lo fueran y somos laxos, pues obviamente que sé como un niño, vamos a poner el ejemplo del niño. Un niño, tú eres laxo y te va a tomar la medida. Tú tienes que decir, a toda acción hay una reacción. Igualmente, las penas tienen que ser concisas, pero ¿sabes? Pero volvemos a lo mismo, Raúl. Tenemos que empezar a irnos a la génesis de los problemas. Hoy en Monterrey es serio los índices de violencia. El año cerró con casi 17,941 llamados de violencia. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿qué está sucediendo en las familias? En donde se cuece de lo pequeño a lo macro, los patrones de víctima-victimario. Y lo más fácil es invertir en un programa, como vuelvo a decir, una aspirina social. Pero lo más complejo es invertir en capital humano, porque ese no lo vamos a ver inmediatamente, lo vamos a ver a lo largo del tiempo, pero también es generar centros de apoyo, generar clínicas móviles. Ahorita estamos, una de las propuestas es generar clínicas móviles en donde haya apoyo psicológico, tanto presencial
como digital, ¿no? Ahorita todos cuentan con un WhatsApp, cuentan con un teléfono móvil, que podamos tener psicólogos que puedan darle seguimiento, porque lo más importante, Raúl, lo que necesita la gente es que la escuchen. Por ejemplo, imagínate una mujer bien enchilada, te ve ahí, te grita, un hombre igual, lo que necesitan que lo escuchen. Entonces, eso es lo más importante. Necesitamos de verdad generar e invertir en capital humano y psicológico para poder conocer los patrones que carcomen, que es el ser víctima, victimario. Entonces, todo esto, Raúl, no lo vamos a ver hasta que no tengamos métricas, y esto, pues obviamente, no se ve en un periodo de 1 año, se ve en un periodo de 3 años, pero bien medido, bien transparente, ¿no? Entonces, es lo único que yo les puedo decir. Utilicemos la pirámide de Maslow. La gente tiene que conocer sus derechos y sus leyes. Tenemos que hacerlas capitalizables también, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer las mujeres, en este caso, hablando del tema de mujeres. No solo, recuerda que el dinero es poder, entonces tenemos que hacerlas independientes para que ellas, imagínate, entraron al programa y cómo entraron con tal tabulador financiero, cuánto ganaban, y terminaron con otra más. Entonces estamos hablando que no solamente hicieron independientes, sino generaron Producto Interno Bruto al municipio. Y también las clínicas móviles, en donde puedan ir a hablar y expresar sus emociones y podamos saber un cambio de comportamiento. Entonces son sostenibles, hay métricas financieras y también generamos dinero, porque no podemos ser aspirinas sociales. Recuerden que de caridad no vamos a cambiar Monterrey. Necesitamos de verdad programas que le cambien la forma de pensamiento de todos los niveles, de abajo hacia arriba. Entonces, eso es lo que les puede ofrecer Yolanda Cantú, métricas y tabuladores en tiempo real, porque lo demás son puras mentiras. Muy bien, vamos por la última pregunta, Yolis Cantú. Dice el amigo Plácido Cázares, le agradezco mucho la pregunta. Dice, buenas noches. En su plan de gobierno tiene considerado el modelo de la mediación y justicia restaurativa. Definitivamente, pero yo también le haría a Plácido una pregunta. ¿Cómo él ve la eficiencia de dicho programa? ¿Qué haría él si hoy estuviera como alcalde? Plácido, ¿puedes contestar? Audio, ¿ya me escuchan? Aquí te escucho. Hola, buenas noches, candidata. ¿Qué haría? Pues le daría más difusión a lo que viene siendo la mediación y la justicia restaurativa, toda vez que en la mediación ha sido del 2009 hacia acá, pues una implementación muy grande y ha dado muchos resultados a nivel del Poder Judicial. Yo creo que le daríamos mediación y eficientaremos a la ciudadanía un mecanismo para que realmente pudieran arreglar los asuntos que conlleven después a un delito. Y yo creo que aquí volvemos a lo mismo, Plácido. El meollo de la columna vertebral es la transparencia. Si nosotros tuviéramos tabuladores de transparencia en tiempo real, que lo pueda entender hasta un niño de 5 años, podríamos darnos cuenta de cómo se está rindiendo ese dinero, pero también la efectividad de los programas. Hay programas, por ejemplo, como tú bien lo dices, y otro junta vecinal. Hay programas que merece la pena que sigan, porque acuérdate, ¿cómo es posible que cada 3 años borrón y cuenta nueva y no hay un historial? Te pregunto algo, cuando uno va al banco y quiere pedir un crédito, tienes que tener el historial de cómo estás, ¿sí o no? Así es. ¿Y por qué no tenemos este historial? ¿Por qué no tenemos la humildad suficiente de reconocer que hay buenos modelos y buenos programas que deben de seguir continuando? No nada más porque yo llego y se acaba todo. No, señoras y señores. Por eso no tenemos esta evidencia que hoy más que nunca necesita Monterrey, México. Entonces, claro que definitivamente retomaremos este programa y pues obviamente qué métricas haremos para tener mayor transparencia, ¿no? Y la ciudadanía, en efecto, pueda ser escuchada. Perfecto, muchas gracias. Yolanda, hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque en algunos gobiernos le han puesto atención, en otros no,
en otros han sido muy tibios, muy híbridos. Es el tema de la violencia interfamiliar. Para mí es un tema que está destruyendo la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Tú qué opinas? Y esa sería la última pregunta del día de hoy. Una de las cosas, volvemos a lo mismo, es importante conocer estos patrones de víctima-victimario, ¿no? O sea, estos patrones, nosotros como hombres y mujeres, fíjate, ¿de dónde surgen estos patrones? Fíjate, los niños no lloran, cállate y no llores. No te pintes así no te ves bonita. Come y vamos a ir a que te compres esa ropa, pero te callas, no hablas. Entonces, fíjate cómo estos constructos sociales, estoy poniendo estos ejemplos de cómo nosotros vamos creando estos patrones, aprender a ser mal amados. Entonces, se nos hace, los inconscientes, volvemos a lo mismo que estaba platicando hace rato, una de las cosas es estos patrones, nosotros buscamos, los inconscientes se atraen. Entonces es importante que las personas, volvemos a la pirámide de Maslow, conozcan estos patrones para que ellos a través de conocimiento puedan irlos paulatinamente desechando, pero no lo van a hacer así si no conocen y si no tenemos centros en donde ellos hablen. Otra de las cosas también es muy importante, Raúl, aquí, que no solamente es, volvemos a lo mismo, ponerles un programa y una clínica móvil, sino es darles seguimiento a las familias. Es importante que vayan estas psicólogas a los centros de focos rojos para ir paulatinamente cambiando estos patrones de mal amados y víctima-victimario, en donde nosotros aprendemos a ser como somos y que generamos violencia. Entonces, si esto lo podemos hacer, poco a poco vamos a ir disminuyendo la violencia. No se va a acabar de la noche a la mañana, pero sí la vamos midiendo y vamos viendo cómo estas prácticas en ciertos focos podemos ver si se disminuyó. Entonces significa que el programa fue efectivo. Si no se disminuyó, pues tendríamos que ver otras variables. Pero volvemos a lo mismo que te he dicho. Es importante tener toda esta pirámide para que podamos ir cambiando poco a poco esta violencia que carcome a Monterrey. Como le dije ahorita, imagínate, el 2021 se redujeron 7,941 llamados. Y hay que saber también que hay mujeres ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, hay llamados, hay 19 llamadas de violencia en donde la gente está teniendo, pues obviamente estos patrones que pues se vinieron a detonar más con el COVID. Imagínate, la gente que está encerrada, que está con su víctima victimario, que está con la persona violenta, pues obviamente necesitamos empezar a generar, como dije, apps donde puedan hablar. Necesitamos empezar a generar estas clínicas móviles en donde puedan las personas externar estas emociones, porque recuerda que la violencia no reconoce género, no reconoce condición social y no reconoce religión. Hay violencia en todos los niveles. Entonces es muy importante empezar a generar métricas para ir reduciendo la violencia. Entonces lo único que yo te puedo decir es que sí es un problema real, pero también es un problema cultural. Entonces necesitamos empezar poco a poco ir cambiando estos patrones desde la escuela, Raúl. Necesitamos también empezar a implementar programas en la escuela en donde los niños cambien estos patrones. Se vale sentir, se vale llorar, se vale todo esto, darle nombre a los sentimientos, porque la infancia es donde se le debe de apostar. Pero por eso lo que decía hace ratito, los programas en la edad adulta no significa que sean malos, sino el retorno de inversión y su efectividad es menor si se hace en la infancia. Entonces hay que trabajar con los niños, con las familias jóvenes y con los que ya viven este patrón, le reconozcan y invertir en capital humano para ir reduciendo, pues obviamente, este problema social que carcome a Monterrey. Yolanda, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en la noche, igual que a toda la audiencia, que por cierto tuviste muy buena convocatoria, me da mucho gusto, te felicito. Por lo menos aquí puede ser, detona, se convierte en un detonador a la campaña de Yolanda Cantú. No puedo cerrar el programa
No puedo. Sin que te comprometas a que nos volvemos a ver en mayo. Claro, yo encantada. Es más, mayo, mañana, cuando quieras. No, tampoco. En mayo, con el objeto de ver cómo vas y cuál es tu sentir de la campaña, ¿verdad? Claro, adelante. Y con la experiencia que tengo, pero no, eso no quiere decir que tenga yo una autoridad para poder hablar con cierta firmeza, pero sí te puedo decir que me da mucho gusto que tienes muy claro definido el qué. Lo tienes bien definido. Y el para qué mucho más definido. Pero en tu campaña te falta el cómo. Y adelante. Yo creo que eso, yo creo que el cómo tienes que ganar los votos. El cómo tienes que captar la atención de la ciudadanía para que voten por ti. Ojalá tu equipo de campaña y las dirigencias del PAN en Monterrey y en el estado y todos los demás tengan esa capacidad de diseñar realmente una campaña de cómo sacar a la gente a votar por Yolanda Cantú, no por el PAN, por Yolanda Cantú. Bueno, también por el PAN. Adelante, yo soy toda oídos y también escríbanme a través de mis redes sociales, me encanta leerlos, de verdad que, como tú dices, es un gran reto, pero no es imposible. Lo sé, y me da mucho gusto. Me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto platicar contigo, me da mucho gusto que la audiencia el día de hoy haya sido muy participativa y estoy seguro que de hoy en la noche van a salir muchas cosas interesantes. Claro que Buenas noches, Yolanda, buenas noches a todos. Adelante. Les mando un abrazo, que tengan una feliz Semana Santa. Tú no, tú vas a estar trabajando todos los días y qué bueno, que Dios te bendiga y muchas ganas y adelante. Adelante, y todo sea por el bien de Monterrey. Así es. Gracias. Un abrazo a todos y lindísima noche.